Bueno, les decía entonces que continuamos con el secuenciador de Abaqus. Obviamente la teoría general de secuenciador y del entorno de la unidad de control, en particular el secuenciador dedicado a la arquitectura Abaqus, que como recordamos posee como entrada la información de la instrucción en curso, o sea, el código de operación y la condición de direccionamiento. Esa información que deberá activar dentro del secuenciador uno de los tantos circuitos generadores de microórdenes. Por supuesto que está el estado de máquina, y el estado de máquina es necesario de ser consultado porque muchas veces el cronograma que da cauce al conjunto de microórdenes, obviamente tiene que consultar determinados estados, como por ejemplo el salto condicional por signo del acumulador, el cual está dentro de los biestables de consulta de estado de máquina. Esto es nada más que un refresco de la clase pasada. Vemos aquí cómo el secuenciador genera el conjunto de microórdenes que van a gobernar la ruta de datos. También vimos, clase pasada, diferencia entre los dos modelos, el cableado y el microprogramado. Y decíamos entonces que el cableado dedica un circuito específico para cada cronograma. Obviamente que esto está factorizado, no es que hay un circuito para un cronograma, sino que se aprovechan determinadas partes del circuito que son comunes a distintos cronogramas, pero que toda la fuerza está dentro de la lógica que está diseñada dentro de la unidad de control, mientras que el modelo, decíamos, microprogramado es como un microcomputador dentro de otro, dedicado específicamente a generar microórdenes, basados en un programa llamado microprograma. O sea que acá ya hay una inteligencia, un diseño inteligente en pos de generar de manera más flexible, compacta y más parecida a lo que se conoce en el campo de la programación, este conjunto de microórdenes, y perdiendo un poco de vista lo que es la arquitectura tal como se la tiene que conocer dentro de los que diseñan circuitos en el modelo cableado. Obviamente la tendencia es microprogramado, esto es lo que existe hoy en día y ya desde los años 80 en adelante se ha ido perfeccionando. Cada instrucción de máquina va a tener entonces su repertorio de instrucciones, su microprograma generador de las microórdenes que gobernará la ruta de datos. Bueno, pasamos por los distintos métodos sincrónicos y asincrónicos para el cableado, hablamos de cómo era el cauce en el secuenciador cableado para dar curso a las distintas instrucciones, y bueno, y también decía que también habíamos visto el tratamiento en particular de los indicadores de estado y el tratamiento que se le daba a las interrupciones y a las peticiones de ciclo de memoria entrada-salida, que lo vimos como un cuadro muy general, o sea, solamente visto desde esa óptica, sin entrar en detalle a todas las particularidades, sino tratando de entender cómo el computador trata de dar prioridades a los accesos a memoria y también a las interrupciones, de manera tal de lograr una cierta simultaneidad y no interrumpir tanto el programa en curso. Pero son temas que tienen que ser abordados a la hora de diseñar una arquitectura. Y creo que nos quedamos acá, que es el primer componente, que es el distribuidor de fase. Puede ser o no, era aquí donde habíamos quedado. Y acá creo yo que se presentaba yo creo que es la primera gran duda. O sea, ¿qué pasa? La unidad de control, el secuenciador en particular, genera un conjunto de microórdenes. ¿Qué son las microórdenes? Son señales de nivel e impulsionales que gobiernan una y solo una, o solo un conjunto de compuertas de gobierno de una parte específica de la ruta de datos. Pero es que el secuenciador sabe en qué tiempo y qué señal tiene que generar, pero no tiene la señal madre que le diga al secuenciador, mirá, esta es una impulsional y esta es una de nivel para tal fase. O sea, dicho de otra manera, el secuenciador necesita alimentarse de un circuito conocido como distribuidor de fase que le permita o que le provea dos señales de muestra, una impulsional y una de nivel, acá ven, una impulsional y una de nivel, llamadas phi0 y θ0, para cada una de las fases
de manera tal de que entonces el secuenciador recostado, apoyado sobre esta generación de señales, pueda tomar cada una de cada fase y ponerla en el momento adecuado dentro de la ruta de datos para poder así materializar el cronograma. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, tenía una anotada acá. Ajá. Cuando usted hablaba de distribuidor de fases en la clase pasada, llegó hasta, creo, la siguiente firmina donde lo presentaba en toda la máquina Abacus. Sí, fue un pantallazo nada más. Un pantallazo, sí, exacto. Pero No, 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 ¿cómo? no, no, nada. Me había quedado la duda de por qué se implementaban solamente del distribuidor de fase dos de los titas en lugar de Bien. los... En vez de los 4. Mira, eso lo vamos a ver sobre el final, aguantalo y ya lo vas a comprender enseguida. Acá tenemos la necesidad de ver un distribuidor de 4 fases porque hemos visto cronogramas que requieren de 4 fases. Te acordarás que la suma, sum, sus, or, and, tenía 2 fases para la búsqueda de la instrucción y 2 fases para la búsqueda del operando, porque eran de la familia IVO, instrucción con búsqueda operando. Entonces requería de 4 fases. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Y si Sí, vos profe. requerís de 4 fases, vas a necesitar que este secuenciador se alimente de 4 señales de muestreo, impulsional, que son los titas, y de nivel, que son los fis. Una que le provea una para cada fase. Y entonces el secuenciador va a decir, tomando la de cada fase, la voy a distribuir a la ruta de datos según la partitura, la línea, según el cronograma que le haya tocado para la instrucción en curso. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿te acordás de NS, ICM y PACM? NS es entrada al registro de selección de memoria. ICM, inicio ciclo de memoria, y PACM, puesta a cero, registro palabra de memoria. Eran 3 impulsionales, ¿te acordás? Estas se daban cada 2 batidos. Siempre se dan cada 2 batidos en cualquier cronograma. De tal manera entonces que tendrás que tener en el secuenciador como entrada el distribuidor de fase. ¿Y qué va a decir? Que tome Fi0, que tome Fi2, Fi0, que tome Fi0, que tome Fi2 y las mande a la ruta de datos a NS, ICM y PACM. Y tome la señal Fi0 y Fi2 cada vez que éstas aparezcan a la entrada dada por este distribuidor de fase, y el secuenciador para cualquier cronograma lo va a mandar a NS, ICM y PACM. No sé si con esto te esclarezco un poquitito más, por ahora estamos viendo uno de 4 fases. Sí, sí, profe. Va bien. Bien. Gracias. Ahora, quiero ilustrar un poco, porque este circuito, bueno, yo me tomé el trabajo de llevarlo a la herramienta que está en el campus, que es de diseño de circuitos. Yo creo que muchos la están usando ya, que es Logisim. Es una herramienta abierta y gratuita. Es bastante elemental en cuanto a la gráfica y diseño, pero es muy útil y es de las más rápidas para elaborar un circuito. Yo les implementé, a ver, hay una diferencia. En vez de estar los flip-flop parados, están recostados. ¿Estamos de acuerdo? Están recostados porque no los puedo girar en Logisim. Pero se darán cuenta que básicamente respeta el diagrama del distribuidor de fase, el circuito de 4 fases. Todos los que son tita 0 serán entonces impulsionales, y los, perdón, tita 0, tita 1, tita 2 y tita 3, y los phi 0, 1, 2 y 3 son las señales de nivel que va a generar este distribuidor de fase. Verán que acá tiene un generador de señal de clock, de señal cuadrada, de onda cuadrada de clock, ¿lo ven? Y acá agregué también eh, no es un flip-flop en realidad, es un botón lógico de marcha-detención. O sea, cuando ponemos en 1, esto marcha. Cuando ponemos en 0, esto se tiene que pausar. ¿Qué va a generar este circuito a la salida? Va a generar lo que ustedes vieron acá. Para Fi0, una impulsional, y apenas termine, lanza una de nivel
en θ0. Antes que termine θ0, superpone una φ1 impulsional y ambas terminan simultáneamente en el segundo batido y así sucesivamente. ¿Se comprende? Esto es lo que tiene que hacer el circuito, ni más ni menos. Lo pongo a compartir entonces, a ver si me permite Logisim. Ustedes me dicen si se ve completo, si se ve todo bien. ¿Lo ven a pantalla completa o no? Sí, se ve completo. Bien, perfecto. Entonces, un segundito más. Voy a... Bien, lo ven a pantalla completa y voy a aumentar quizás un poquitito para que lo puedan ver mejor. Ahí quizás lo están viendo un poco mejor. Bien. Y voy a explicar esto. Muy bien. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un circuito hecho en Logisim, repito, una herramienta muy liviana y sencilla. Yo les recomiendo que la bajen, está en el campus. Yo la subí en su momento, está en la parte de herramientas, en uno de estos lugares o en la parte práctica está. ¿Qué hice? Bueno, no voy a enseñar a usarlo, eso lo tienen que ver ustedes. De la librería se elige directamente. Las compuertas también se eligen, alcanzan a ver un poquitito, está medio chico. Se puede elegir también las entradas y salidas. Ven que acá hay un botón. Yo en particular, esto no es un botón, lo que elegí acá es un pin de entrada. Un pin de entrada que puede adoptar valor 0 o 1 y arranca en 0. Es como un pulsador. Hay LED, hay teclado, hay joystick, hay de todo para incorporar al diseño. Y en particular en memoria tienen todos los estables ya armados. Incluso tienen RAM, ROM, y registros de desplazamiento a derecha, izquierda, o sea, tenemos todos los elementos. Rápidamente lo que hice fue colocarlos en un circuito y modelizar el funcionamiento de este distribuidor de fases. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a inicializarlo, vamos a a simular. Con control K se activa el clock. ¿Ven? Que ahí empieza a trabajar el clock, pero no hace nada el circuito, ¿ven? Está trabajando. El clock ya está trabajando y se conecta directamente a todos los RS que obviamente son sincrónicos como para que puedan funcionar correctamente. Me faltaría poner un 1, por eso pongo acá el dedito, lo ven acá, la manito apuntando para arriba. Con esto se cambia el estado. Voy a poner en 1 este primer flip-flop. Y ya me está devolviendo una de nivel en θ0, pero todavía no funciona esto. Falta que le dé marcha y detención. Activo marcha y detención y ahí arrancó el circuito y ya está generando la pareja de señales impulsionales y de nivel. A ver, voy a tratar de ponerlo más lento, no sé si se puede, la verdad que frecuencia, está en un hertz, vamos a bajarlo a 128, uy, es muy rápido esto, perdón. Vamos entonces a subirlo a 0.25, ahí está. ¿Ven? En θ1, una de nivel, se solapa la impulsional φ2. ¿La ven? θ2 de nivel, se solapa la de φ3 impulsional. Las dos terminan. La θ3 de nivel impacta la impulsional φ0 y se reinicia en θ0 φ1. Tal como se veía en el cuadro, está generando, tal como veíamos en el diagrama, a la salida, las líneas que duran más tiempo son de nivel y las que duran poquito, como corto tiempo, son las phi, que son las que responden directamente al sincronismo, a la señal del clock. ¿Preguntas? Bueno, quien le interese, lo voy a publicar al circuito armado, de manera tal de que puedan ver el funcionamiento, pero quiero que se entienda que esto está generando, acá, está generando las señales de nivel e impulsional para cada fase, tal como vimos en el cronograma. ¿Está bien? Vamos a acelerarlo un poquitito en la simulación. La vamos a llevar a una frecuencia de 2, que es un poquitito más rápida, y ahí se ve cómo va
El 1, ¿ven el 1 cómo va pasando de flip-flop a flip-flop y retoma acá? Bueno, este es el que va generando las salidas de nivel e impulsional en cada phi y en cada tita, en función al reloj. ¿Se alcanza a ver la animación en la pantalla? Se la ve perfecto, profe. Está Bien, genial. 100 puntos. Dicho esto, ya tenemos en un circuito implementado un modelo de distribuidor de fase de 4 fases. Muy bien, paramos la simulación y volvemos a la presentación PowerPoint. Díganme si se ve bien. Si es así y no se tapa nada, podemos Esto, continuar. ¿Está todo ¿Esto bien? iría en el secuenciador o afuera? Está en el entorno, porque lo que estamos viendo es el entorno del secuenciador. Entonces, esto es parte del entorno, sí, está fuera del secuenciador. Está fuera, sí. Fuera del programa, digamos, de lo que tiene. De la caja que se llama secuenciador y que genera las señales de gobierno, Ujú, porque sí. lo alimenta en realidad al secuenciador. Alimenta esto el secuenciador toma las señales y las va derivando, según cronograma, las va derivando a cada parte de la ruta de datos en la fase que corresponda. Como te dije en el ejemplo, NS, ICM y PACM siempre se van a manifestar como son de tipo impulsionales, va a tomar el secuenciador para esas tres, siempre va a tomar para esas tres, ¿qué cosa? Va a tomar Phi0 y Phi2, ¿está bien? Porque es cada 2 batidos. Cuando se presente Phi0 y Phi2, va a decir, a ver, tomo la señal impulsional de Phi0, la mando a NS, ICM y PACM. Cuando venga Phi2, la mando a NS, ICM, PACM. ¿Me explico? Tiene que haber un circuito que lo haga, obviamente, y que responda al cronograma. Pero te darás cuenta que sin este distribuidor de fase es imposible que el secuenciador genere algo, ¿sí? Él por sí mismo no genera señales de nivel ni impulsional. De hecho, el secuenciador no tiene ni la referencia de cada una de las señales para cada fase. ¿Qué es lo que sabe el secuenciador? Sabe que dada un código de operación y dado un cronograma que está cableado como un circuito adentro, para esa operación, para ese código de operación, sabe por qué salidas mandar señales impulsionales y de nivel. Lo que no tiene son las señales impulsionales y de nivel que se la tiene que dar el distribuidor de fase. Sería como que Es el como que programa, digamos, hagas tallarines y no tengas la materia prima que es el huevo, el agua y la levadura. O el pan para el pan, tallarines, la verdad que no sé cómo se hace, pero me entendés. mm, El, el- yo- el equipito para fabricar tallarines sabe cómo cortarlo, por dónde pasa el fideo, hacia dónde llevarlo, pero si no tenés la materia prima, ¿sí? Todo muy lindo el mm, mecanismo, pero va a generar aire. Esto pasa con el secuenciador por sí mismo no genera señales impulsionales de nivel, pero sí sabe y dice, si yo tuviese una impulsional y una de nivel para cada fase, yo sabría dónde mandarlas y seguro podría materializar esta instrucción que me está pidiendo este programa en curso. Qué pena que no la tengo. Plap, aparece como por arte de magia el distribuidor de fase y le dice, despreocupate, yo te voy a dar una impulsional de nivel para cada fase. Y vos con tu circuito de adentro, funciona el código de operación, sabrás a dónde mandarlas para gobernar. Vos sos el que sabe gobernar la ruta de datos, yo soy el que te da la señal materia prima, impulsional y de nivel para que vos la derives a todos los lugares según el cronograma de cada instrucción. ¿Me seguís hasta ahí? Te lo estoy así en castellano, tipo teatro, explicándotelo como para que puedas entender la lógica, digamos, que hay en la realización, en la generación de las microórdenes. Bueno, vimos el distribuidor de fase entonces, creo que quedó claro con el Logisim el funcionamiento, si no, es el momento de preguntar, pero se entiende que por acá sale una de nivel y por acá salen las impulsionales, ¿sí? Porque el flip-flop mantiene todo el tiempo que hay entre una impulsional y otra. Este B1 mantiene todo el tiempo que hay entre Phi1 y Phi2, que son dos impulsionales. De hecho, sigue funcionando hasta el final de Phi2, y ahí las dos
desaparecen y pasa a tomar el control el próximo flip-flop para la nueva generación. Este era el circuito que les había explicado brevemente en qué consistía y cómo yo lo diseñé. Obviamente cualquiera puede diseñarlo de la manera que le parezca conveniente, y esto está bien que sea así. Está bien que sea así. Bien, y esto también vimos la clase pasada, porque resulta ser que hablábamos del decodificador, y ya vimos la clase pasada que este decodificador puede ser una ROM previamente programada, de manera tal que en función del código binario que venga en el código de operación, este pueda decodificar y elegir uno y solo un hilo que le diga al secuenciador: mira, activa el circuito para la suma, o activa para la resta, o activa para el AND, en función del valor que viene en el registro código de operación. Este decodificador es muy Abacus, muy sencillo. Entiéndase que en un registro grande, en un registro de los procesadores de hoy en día, es mucho más complejo, y hasta con capacidad, digamos, de poder programarlo. O sea, esto es un decodificador incluso programable en los procesadores hoy en día. ¿Me explico? No es con diodos como está planteado acá, que es la manera más sencilla. Bueno, y acá se presenta obviamente las operaciones que puede hacer Abacus. Puesta a cero del acumulador es una señal de un conjunto de señales de gobierno que lo que hace es poner a cero el registro AC del acumulador, y va con este código de operación. Si digo entonces que si uno pudiera programar en binario puro, lenguaje de máquina puro, distanciemos lo que es assembler, lenguaje de máquina a máquina, donde hay que respetar el código de operación, condición de direccionamiento y dirección, donde hay un tamaño fijo para poner los ceros y uno, porque así entiende la máquina. Cuando venga 0, 0, 0 va a entender que es una puesta a cero lo que tiene que hacer. Cuando venga 1 es una suma, 1, 0 es la resta, 1, 1 y 1, 0, 0 son el AND y el OR. ¿Está bien? La suma y el producto lógico. La inserción o la reunión según el álgebra de 1. Después el código 101 va a entender que tiene que hacer un almacenamiento del acumulador en la dirección de memoria dada por DIR, y que el salto incondicional va a estar dado por 110, que es saltar a una dirección rompiendo la secuencia que lleva el contador de programa, y que el salto condicional por signo positivo en este caso, tal como está planteado acá, lo que hace es consultar el estado de máquina, consulta el signo, último signo que tiene finalmente el acumulador, y si es positivo salta, si no, no salta. Ahí ya hay una consulta y hay una lógica, hay una bifurcación en la toma de decisión si es que tiene o no que saltar. O sea, como un cronograma que, si no se da la condición de signo del acumulador, termina siendo un SAP fallido, o sea, aborta la operación. ¿Vieron las películas las películas de guerra, que el tipo está, el comandante del, ¿cómo se llama?, del submarino, está por atacar un barco y está mirando con el periscopio, creo que se llama, y dice: ya lo tenemos en la mira, ya hay que disparar, ya hay que disparar. Y una variable le dice: no, no dispare porque cambió el rumbo el barco. ¿Y qué hace el tipo? Aborten la operación, con el ruido de sirena. ¿Vieron en las películas? Lo mismo pasa acá. El salto condicional es un salto condicional potencialmente, en tanto y en cuanto se cumpla la condición de signo. Si no se cumple, aborte la operación y sigue con lo que dice el contador del programa. ¿Se entendió? Bueno, acá había un ejemplo, ya lo vimos la clase pasada, no lo vamos a repetir. Finalmente terminamos con 4 flip-flops que son parte del estado de máquina consultados por el secuenciador. En el caso Abacus son los 4 únicos que necesita. Hay uno que se llama marcha de tensión, y es un flip-flop que, si está en 0, lo que hace es detener la generación del distribuidor de fases. ¿Qué hace en 0? Es el mismo que les mostré en mi circuito DM. Hace una pausa en la generación del distribuidor de fase. Y si hay una pausa, ¿qué va a pasar con la generación de microórdenes? También hay una pausa. Y más o menos, para que se entienda, están haciendo los tallarines y se terminó la mezcla de huevo y harina. ¿Qué pasa? Queda pausada la generación hasta que pongan nuevo material. Este
flip-flop gobierna justamente la marcha o la detención del distribuidor de fase. Está vinculado al clock, o sea, la entrada es el clock y el bistable marcha-detención, y como salida una señal de gobierno que hace que funcione o que se pause el distribuidor de fase. Lo cual produce esto, ¿no? Gobernando este flip-flop uno detiene la ejecución del programa en curso. Me voy al último, dejamos los del medio para después. El último, que es el de signo, es ni más ni menos el de mayor peso, el de signo del registro acumulador. O sea, según el valor que tenga, 0 negativo o 1 positivo, perdón, en este caso es al revés. 0 es positivo y 1 es negativo. En este caso, tal como está planteado, va a indicar al secuenciador para el salto condicional si tiene o no que saltar. Este flip-flop es el responsable de la película que les decía cuando gritaba aborte, aborte la operación. Bueno, este flip-flop, que es el bidesigno, es el responsable de que un salto condicional se haga o no se haga. Si está en negativo, en realidad positivo, decía el ejemplo, salta. Si no está en positivo, continúa y aborta la operación y continúa con la siguiente instrucción, como que no pasó nada. Estos dos del medio son dos biestables muy importantes en Abacus, porque según estén en 1, ambos ellos, van a estar indicando si está en el ciclo de instrucción o en el ciclo de operando. ¿Se entiende? Si I está en 1 y O está en 0, estamos ante la fase ciclo de instrucción. Si I está en 0 y O está en 1, estamos en la fase de operando. Estos dos flip-flops son muy importantes, lo van a necesitar cuando armen los circuitos que generan las señales de gobierno, porque tiene que saber en qué fase está para generar tal o cual señal. ¿Se entiende? Y acá, creo que acá quedamos, que era la presentación finalmente de Abacus con su correspondiente secuenciador y el entorno del secuenciador. El secuenciador es este que está en línea de puntos y hoy vamos a tratar de trabajar sobre su interior, sobre su diseño cableado. Pero dijimos que ¿cuál es el entorno? Por una parte, el distribuidor de fase. Por otra parte, el bit de signo. Por otro lado, ¿quién más teníamos? El de marcha de tensión. Y finalmente, ¿a quién? Al de ciclo de instrucción y al de ciclo de operando. El decodificador alimenta al secuenciador y le dice, lo que viene ahora es tal o cual instrucción. Bueno, empezá a generar las microórdenes. ¿Con qué se basa? Con las señales de gobierno en la fase que corresponda del distribuidor de fase. ¿Preguntas? Algunas cosas a tener en cuenta y que no las vieron anteriormente, porque ahora sí ya es definitivamente la arquitectura de Abacus, y que ahora tenemos acá un bus que une el bus M con el bus S. ¿Se alcanza a ver? Sí, me parece que lo dimos en práctica, que era Bien. como direccionamiento indirecto o algo así. Es el indirecto y se llama, en la práctica ya están viendo direccionamiento, sí, ya vieron. Esto se llama, TMS significa transferencia de bus M a bus S. TMS es transferencia de bus M a bus S. Es un puente que permite conectar el M con el S para el direccionamiento indirecto. Les cuento. Una máquina con direccionamiento directo y con indirecto ya es una máquina. Porque el indirecto tiene la gran ventaja de permitir que más arriba del lenguaje de máquina, ya hablamos del assembler, permita que el programador maneje la memoria por direcciones físicas, que sería el modo directo, o poder trabajar por direcciones simbólicas, que sería el indirecto. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando una variable definimos, la etiquetamos y se llama m, esa variable la podemos acceder de manera indirecta gracias a esta técnica y poder lograr evitar tener que manejar la dirección física de la palabra. O sea que el indirecto es fundamental para una máquina y no en vano lo agrega Meinadier para su sencilla máquina Abacus con estos dos modos que son fundamentales.
Obviamente, hoy en día la familia Intel maneja una amplia gama de direccionamientos, 16 o más tipos de direccionamientos, que son muy útiles para los lenguajes superiores, obviamente, en ahorrar tiempo, digamos, para poder administrar la memoria. Pero ya tanto no podemos, así que estamos viendo lo más importante para poder tener una visión de una arquitectura, ¿no? Este es el primer elemento que se observa. TMS es muy importante y se da solamente para el primer semiciclo de la búsqueda indirecta. Si alguien no la recuerda, yo puedo volver a la filmina y se los muestro. Si ustedes quieren refrescar los direccionamientos de la teoría, yo no tengo problema y también los puedo ver rápidamente para refrescarlos. Ahora nadie está... Bueno, se entiende primero que marcha de tensión es un flip-flop en realidad que permite que la señal de clock, o sea, el clock está funcionando siempre. Desde que vos prendés la máquina ya estaría funcionando el clock, generando un tren de pulsos. La marcha de tensión, si está en 1, va a permitir que funcione el distribuidor de fase, tal como lo vimos en el circuito que les mostré. ¿Nadie ve algo raro en este distribuidor de fase? ¿Observan algo raro? Que tiene solamente dos fases de las 4. 2 fases de las 4, exactamente. Eso. ¿Y por qué? Y está muy bien que así sea. Porque ya tiene los dos biestables de instrucción y de operando. Entonces, cuando está en ciclo de instrucción, interpreta que esto es Φ0, θ0, Φ1 y θ1. Cuando está en ciclo operando, ¿qué interpreta? ¿Que esto quién es? Φ2, θ2, y esto es Φ3 y esto es θ3. El secuenciador interpreta de distinta manera cuando está en ciclo de instrucción o de operando, y con esto se está ahorrando cualquier cantidad de circuitería dentro del distribuidor de fase. ¿Se entiende la lógica que sigue? Bien. Como Sí, profe. que se adaptaría, digamos, por el batido en el que iría, digamos, o sea, termina el 0 y el 1 y después sigue con el 2 y el 3, algo así. No entiendo bien la pregunta. Quiero entenderla porque me interesa. Te lo grafico un poquitito acá arriba a ver si por ahí lo podés entender mejor. Como que reutiliza. Eso, reutiliza, sí, Ahí exactamente. está. Hace lo siguiente, si I, porque, a ver, ¿este quién es? Este es I y este es O, ¿estamos de acuerdo? Cuando I, ¿sí?, es igual a 1 y O es igual a 0, ¿qué implica? Implica que estaría trabajando con Φ0, θ0 y Φ1, θ1. ¿Es verdad o no? Pero cuando I es igual a 0 y O es igual a 1, ¿qué implica? El secuenciador que va a interpretar ahora que Φ2 es ¿quién? Φ0. Y que θ2, ¿quién es? Es θ0. ¿Y qué más interpreta? Que Φ3 es igual a Φ, a ver si se ven, Φ2 es Φ0, θ2 es θ0. Φ3 es Φ1 y θ3, ¿quién es? Es el θ1. ¿Lo entendés ahí o no? Dependiendo en qué... Te puedo dar un ejemplo si lo querés ver puntualmente y quizás ahí se pueda entender mejor. A ver. Yo ahí ya lo entendí. ¿Lo entendiste? Bien, pero para Sí, el sí. que todavía está dormido, yo voy a hacer acá una corrección y quizás lo entienda un poquitito mejor ahora con lo que voy a hacer. Ojalá sea así. A ver, el negro sí dibuja bien. Miren, si
I vale 0 y O vale 1, uy, me salió mal el 1. A ver. ¿Se entiende con 1, no? Me salió medio... Bueno. Si I vale 0, porque este es I, y O vale 1, esto no es tita, esto no es phi 0. ¿Quién es? Este es Es phi, el grupo 2,4. lo interpreta por phi 2. Y este interpreta por tita 2. Y este interpreta por phi 3 y este por tita 3. Eso interpreta. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, se están ahorrando una gran cantidad de componentes en el distribuidor de fase. Hay mayor sencillez, mayor integración, menor consumo, menor complejidad, ya que I y O están gobernando la interpretación de estas señales. A ver, estamos haciendo tallarines con menos, desperdiciando menos material. Un poquito menos de huevo, un poco menos de harina, un poco más de agua. Es este distribuidor de fase equivalente a ese ejemplo que veníamos dando de los tallarines. Feo ejemplo para esta hora, para aquel que no comió, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de buscar otros ejemplos que no sean culinarios para evitar dolor de estómago. Entonces, esa es la interpretación que hace. Cuando esto pase a 1 y esto a 0, vuelve a ser esto ¿quién? Interpretado como phi 0, tita 0, phi 1, tita 1. Más o menos para que ustedes entiendan, es como que el cronograma, el generador de fase lo desdobla en dos. Les muestra una parte o la otra según I y O estén en 0, 1 o 1, 0. Quiero adelantarme, si se entendió esto, quiero contarles algo. ¿Se acuerdan el modo indirecto? ¿Qué hacía el modo indirecto? A ver, el modo indirecto afectaba a la búsqueda, no a la búsqueda de la instrucción, sino a la búsqueda del operando. Se buscaba la instrucción normalmente, pero como estaba en modo indirecto, la dirección del operando no es la dirección del operando, es la dirección de la palabra que tiene la dirección del operando. ¿Me explico? Les tiro un ejemplo en indirecto para que ustedes me sigan y acá quiero comentar algo. Supongamos que indirecto vale 1 y que la dirección del indirecto es 1, 0, 0. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Acá hay una palabra de dirección 1, 0, 0. Pero acá tiene 1, 1, 1, 1. Entonces, 1, 0, 0 viene, ubica esta palabra y esta tiene que pegar la vuelta por acá. Gracias al famoso TMS, tiene que en el segundo semiciclo, ¿sí? En el segundo semiciclo lo que hace es ir a buscar la palabra efectiva, que es la que está en la dirección 1, 1, 1, 1. Y bueno, el valor que estaba acá adentro era pi. Y es pi el que va a ir acá entonces finalmente a trabajar con la ALU y a sumarse, restarse, dividirse o lo que fuera. ¿Se entiende? El modo indirecto dice que la dirección de la palabra contiene la dirección efectiva del operando que se busca. ¿Cuántas fases va a tener este cronograma si estamos buscando el operando por modo indirecto? Una para buscar la instrucción, serían 2 fases para la búsqueda de la instrucción. 2 fases para la búsqueda del operando y 2 fases para la búsqueda efectiva del operando. ¿Me siguen o no? Los cronogramas tal como lo conocen, por ejemplo, una suma en modo directo tiene 2 fases para buscar la instrucción y 2 fases para buscar el operando y sumar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, son 4. Este distribuidor de fase anda bárbaro. Pero si estamos buscando para una suma el operando en modo indirecto, tiene 2 ciclos para buscar la instrucción. 2 ciclos para buscar el operando, pero como el operando es indirecto, necesita 2 ciclos más para buscar el operando efectivo, cuya dirección estaba en la palabra del segundo, de la fase 3 y 4. Entonces se convierte en un cronograma de 6 fases, donde los 2 primeros buscan la instrucción, los 2 segundos son búsqueda de la dirección del operando, y los otros 2 últimos es la búsqueda efectiva del operando. ¿Cómo hacemos para que este secuenciador ahora se desdoble en phi 0, tita 0, phi 1, tita 1, phi 2, tita 2, phi 3, tita 3, phi 4, tita 4, phi 5, tita 5?
porque tiene 6 fases. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Y el flip-flop, los flip-flop I y O, ¿Sí? cambio de valor Lo podés a un poner valor que no en, esté configurado. exacto, lo podés poner en 1, 1 o 0, 0. Te tiro una, 0, 0. Entonces, si vos decís que I, y voy a anotar acá, si I es igual a O y es igual a 0, implica semiciclo de modo indirecto. O sea, son las dos fases intermedias entre la búsqueda de la instrucción y la búsqueda efectiva del operando, que es la búsqueda de la dirección del operando. ¿Me explico o no? Tenés la posibilidad en la arquitectura de configurar con 0 y con 0 para que pueda el secuenciador también no perderse y saber que tiene que activar TMS para buscar en la fase 4 y 5 finalmente al operando. Esto yo les estoy diciendo, por ahora les estoy diciendo, para que ustedes vayan calentando la cabeza, el cerebro, poniéndolo, vieron como precalentamiento para ir a correr. Esto es para que el tendón cerebral, neuronal, no se fatigue, no se rompa o no se lesione cuando veamos finalmente el cronograma, que es mucho más crudo, y si no hacemos esta analogía, va a costar mucho más entender. Muy bien. Eso quería comentar, así lo va a resolver, obviamente, el secuenciador cuando se encuentre con la necesidad de manifestar dos fases intermedias entre las dos primeras y las dos segundas. Bien, entonces, para esta arquitectura ya finalmente delineada, ya vamos a ver finalmente el cronograma, que es muy parecido a lo que ya vimos. Este cronograma, lo único que agrega, chicos, a diferencia del que ya conocemos, de la suma, obvio que ya es suma, resta, producto, perdón, suma, resta, AND y OR. Esto es lo que hace Abacus, no hace más que esto. ¿Qué agrega? A ver, todo funciona igual, porque NS y CM y PACM se da en Fi0, se da en Fi2 y se da en Fi4, que en definitiva es Fi0 otra vez. Porque se acuerdan que esto se une con esto. Es un cilindro. Todo se da igual, pero aparecen dos señales de gobierno, la vena I y la vena O. Y, o sea, el mismo secuenciador tiene que poner en 1 I y poner en 0 a O y viceversa para él no perderse y saber en qué ciclo está. Entonces, lo que dice el diagrama es que el secuenciador con sus circuitos, cuando recién arranca, tiene que poner en 1 I y tiene que poner en 0 a O. De esta manera el secuenciador va a no perderse y entender que estas señales corresponden a la búsqueda de la instrucción y decodificación. Que cuando pasa esa instancia y acá efectivamente se decodifica, vieron que acá está el proceso de decodificación, acá es donde se entera si es una suma, resta, AND u OR en el código de operación, y a partir de allí miren lo que hace, esta señal es nueva. Sostiene la operación todo el tiempo que dure el cronograma para que la ALU sepa lo que tenga que hacer. Esta también es nueva y está en minúscula. Y es muy importante que esté en minúscula porque esta es la salida del decodificador. Esta es la salida del decodificador del secuenciador. ¿Les muestro? Voy para atrás. Ahí. ¿Ven que está en minúscula? Sum, sus, and y or. Están en minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Porque resulta que sum, acá está en mayúscula para diferenciar de que cuando está en mayúscula es una operación de la ALU. Cuando está en minúscula es una señal de habilitación del decodificador del registro de instrucción. Repito, cuando la señal del código de operación, cuando el código de operación está en minúscula, estamos hablando de la señal del gobierno decodificada del registro I que va a decirle al secuenciador qué es lo que tiene que hacer, qué cronograma tiene que desarrollar. Y cuando casualmente vemos lo mismo, pero en mayúscula, estamos hablando de la señal de gobierno que activa la operación que se está pidiendo. En este caso es la misma, sum con sum es lo mismo, nada más que esta es la salida del deco y esta es la operación de la ALU.
Miren que PAC está en minúscula. Cuando vos querés hacer una puesta a cero, pones puesta a cero, acá pones cero, porque no hay modo indirecto. La puesta a cero es poner a cero el acumulador. Y como dirección, ¿qué pones? Nada. Entonces el PAC, cuando pones acá, va a salir como minúscula. Cuando sale como minúscula es la señal decodificada al secuenciador. Y este va a desarrollar muchas señales de gobierno, entre ellas PAC en mayúscula, que es la que es seguramente una puesta a cero por transferencia forzada de todo el registro acumulador. Quería dejar aclarado eso en el cronograma que nuclea la suma, la resta, el AND y el OR, o sea, la familia IVO está metida acá. Profe, Sí. ¿ese RD es impulsional? SRD de ¿O nivel. por qué tienen esas curvas ahí? Por lo que No sé. veníamos hablando tiempo atrás de que, ¿qué decíamos acá? En realidad es nivel completo, pero se le hace esto, esta salida, porque acá yo les dibujé, les voy a poner acá, hay un tiempo de ¿qué? De decodificación. ¿Me explico o no? Cuando vos haces entrada al registro I de la instrucción, acá hay un tiempo que le lleva a decodificar. Recién a partir de acá sabe que se trata de una ¿qué? De una suma, resta, and, or. No lo sabe desde el principio, lo sabe un poquitito después, ¿me explico? Es una señal de nivel un poco más tardía, si se quiere encontrar, digamos, una palabra, una explicación. ¿Te acordás o no que lo hablábamos de esto? ¿No? No, pero Si estuviste ahora con la sí. clase, si estuviste en la clase de cronogramas, esto fue un tema muy charlado, muy, muy charlado. Fue muy charlado porque decíamos que cuando la de nivel tiene esta curvita es porque hay un proceso acá de decodificación. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? Vos no podés sacar el contenido del campo D si no sabés que se trata de esta familia. Vos no te podés mandar con la de nivel desde el principio porque, repito, hay acá un proceso, lo voy a poner en rojo, y acá, de decodificación. ¿Está? A partir de allí recién tenemos la certeza y se despliega la de nivel, ¿sí? A partir de que entiende que es de esta familia y lo que tiene que hacer. Y de hecho, esta señal sostiene todo el tiempo hasta el final la operación que se desea hacer. O sea, necesitamos esta señal. A ver, esta señal, ¿quién es en definitiva? Es la salida de quién? Del, El decodificador. eso, del decodificador. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Y esto qué es? La entrada del ALU para la operación. Seguramente IVO. Familia, instrucción con búsqueda operando. Suma, resta, OR y AND. Bien, eso es lo único que se agrega. No, bueno, algo más se agrega. Acá ya se uso de la ventaja. Fi 0, tita 0, Fi 1, tita 1. Y acá repite Fi 0, tita 0, Fi 1, tita 1. ¿Quién le dice que este Fi 0 en realidad tiene que interpretarlo como quién? Como un Fi 2, y a este como un tita 2, y a este un Fi 3, y a este a un tita 3. ¿Quién le dice que esta es la interpretación? Le dice I o le dice O, según esté en 1 y en 0, o según esté en 0 y O esté en 1. ¿Me explico? Si I está en 1 y O está en 0, interpreta lo que viene del distribuidor de fase. Pero si I está en 0 y O está en 1, interpreta que son las siguientes dos fases las que están viniendo. ¿Está bien? Lo vimos ampliamente hace un ratito, con ejemplo y todo. ¿Se entendió entonces el cronograma de la suma, resta, AND y OR es el mismo que ya aprendimos con las cuatro fases: búsqueda de instrucción, búsqueda del operando, la operación de suma, resta, AND, OR, y la preparación de la siguiente instrucción? Todo ello está dentro de este cronograma, que es lo único que
¿Qué es lo que se diferencia de lo que ya aprendimos? Que solamente trabaja en el marco de Φ0, θ0, Φ1, θ1, y enmarca cuál es la fase y IO. O sea que tenemos que agregar dos señales de nivel que indiquen en qué etapa está, si es búsqueda de instrucción o búsqueda operando. Y también agrega qué cosa. Una, apenas entra el registro de instrucción y se produce la decodificación, la salida del deco no la teníamos, ahora la necesitamos. Es una señal de nivel, la salida del deco, y es la que le dice justamente al secuenciador, bueno, desarrollate tal circuito para generar las microórdenes de suma, reta, AND, OR. Obviamente SRD también tardíamente arranca, porque acá hay un proceso de decodificación, no puede salir, a ver, no puedo hacer futurología hasta que no decodifique y se encuentre con una de estas cuatro. ¿Bien? Bueno, creo que el resto, no sé si hay alguna duda, el resto es totalmente igual a lo que veníamos viendo. Vamos al PAC. El PAC es un cronograma, miren quién está, solamente está ahí, no está O. Porque no requiere de búsqueda operando. PAC no es de la familia IVO. PAC se las arregla con solamente dos fases. ¿Y cómo trabaja? Es muy sencillo. Siempre trabaja en el marco de que I es igual a 1. O sea, I, ciclo de instrucción. Solamente trabaja en el ciclo de instrucción. ¿Y qué hace? NS, ICM y PACM. O sea, perdón, estas tres, bueno, no se puede borrar, lo voy a hacer así. Estas tres, ¿qué hacen? Prepara, o sea, mueve el contenido de P a dónde? A ese. ¿Sí? ¿Qué hace esta? Lee la instrucción. LEC. SRM, a ver, para los que me preguntaban recién, ¿hay necesidad de hacerle acá la colita? ¿Así? Porque acá hay un tiempo de deco. Sí hay necesidad. No se lo pone por una cuestión de que como se sabe que no es de la familia Ivo, ya se sabe que es, se sabe lo que va a venir, entonces ya la hacen cuadrada. Pero acá hay un tiempito de deco. Y acá se da cuenta que entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando se da cuenta, acá, salida registro, palabra, salida registro M, estoy diciendo mal, perdón, me adelanté mucho, no, salida registro M, no hay deco acá, perdón. Me adelanté, me quise ir al final ya, perdón. Dije mal, no, esto es, recién estamos saliendo al registro palabra de memoria. Ustedes córtenme, cuando ven que estoy ya acelerado, me corte, me desespere, baja un cambio y yo, bien, perdón. Acá lo que hace es, vamos a ponerlo en paréntesis, la instrucción a dónde va. Al bus M. Eso está haciendo con SRM. NI, ¿qué hace acá? Ingresa al registro I. ¿Estamos de acuerdo? Y acá está el proceso de decodificación. Perdón, yo me adelanté mucho. Este proceso es decodificación del código de instrucción. Y ahí descubre que es PAC. Por eso PAC tiene que estar acá como la salida. Esta es la salida. ¿De quién? Del deco. O sea, esto, y voy a poner así unas líneas así, voy a decir, sostiene todo el resto del cronograma para realizar PAC. Necesita esta salida para gobernar el secuenciador y que éste produzca. ¿Saben lo que tiene que producir el secuenciador? Esta es tan sencilla. Lo que tiene que hacer es solamente mandar una impulsional al acumulador. Miren, acá, ¿qué hace? Pone a 0 a C. Eso es lo que hace con PAC. ¿Qué hace? Prepara la siguiente, ¿qué?
instrucción. Incrementa P, y acá ¿qué hace? Lo saca al bus S y lo deja preparadito para que acá haga ¿qué cosa? NS, ICM y PACM. Esto está en relación a esto de acá. Está en la misma fase. O sea que apenas ya baja del contador de programas, ya lo introduce el registro de selección de memoria, ya se manda un inicio de ciclo de memoria y pone a 0 registro para la memoria, dejándolo listo para la lectura y que se lea en el próximo cronograma. Ya se lea ¿qué cosa? La nueva instrucción que va a venir. Pero esto se encadena con un próximo cronograma. ¿Preguntas? Bueno. Si no hay preguntas, hacemos una pequeña pausa, 5 minutos. Vamos a preparar un mate, un café y seguimos, ¿les parece, en 5 minutitos? Dale, Bueno, profe, no profe. diéramos. Bueno, y entonces, algunas cositas a tener en cuenta también. Estaríamos en condiciones de decir que el secuenciador nutrido de las señales impulsionales y de nivel del distribuidor de 2 fases debe tener internamente un circuito que derive 3 impulsionales ANS, ICM y PACM cada vez que aparezca Phi0. Cada vez que aparezca Phi0, debe tomar una impulsional y mandarla al secuenciador ANS, ICM y PACM. Es más, les cuento, la ecuación más sencilla dentro del secuenciador es la de ENS, ICM y PACM. La función consiste en que NS, ICM y PACM es igual a Phi0. Es una función básica, no requiere prácticamente ni de compuertas. Les estoy contando la más sencilla. Cuando hablamos de lectura, se complica porque hay que ver si la lectura se produce en el marco de las operaciones de direccionamiento directo. Entonces ahí ya la lectura implica que se dé en el ciclo I, o bien que se dé en el ciclo de operando, siempre y cuando no estemos en el modo almacenamiento, porque almacenamiento no lee en operando, hace lo contrario, o bien si estamos en modo indirecto, haciendo la operación, pero específicamente para Phi1, siempre y cuando no sea I ni sea O, que yo les dije I y O tienen que estar en 0 para poder reflejar el estado intermedio de los dos, de la indirección, digamos, de las dos fases que se necesitan para buscar la indirección. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos, lo van a ir entendiendo poco a poco. Borro todo. Bien. ¿Están escuchando bien? ¿Sale todo perfecto? ¿Se ve bien la filmina? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El cronograma del salto incondicional y el condicional. Quiero contarles algo. En este caso, siempre cuando el acumulador es positivo, salta. Primero y principal. Solamente se produce en el ciclo de instrucción esto, no hay necesidad que se produzca en otro lugar más que en el ciclo de instrucción. Es exactamente lo que ya vimos. No tengo nada para comentarles acá porque solamente está SAP minúscula, es la salida del DECO. Y la que determina esa salida, porque acá en este punto lo voy a, en todo caso, lo esquematizo, voy a poner acá un cuadradito, voy a escribir. Voy a decir lo siguiente, que si signo AC es positivo, ¿sí? Desarrolla esto que están viendo acá. O sea, ¿qué hace? Contenido del campo dir
¿a dónde lo mueve? A P. O sea, cambia la dirección de P a la dirección a la que se quiere saltar. Si la condición no es satisfecha, ¿qué se hace acá? Aborta y sigue con la siguiente instrucción de dirección. ¿De qué dirección? Dirección P. ¿Se entiende? Es lo mismo. Lo único que van a encontrar acá es una línea que es SAP minúscula y que es la que sostiene la operación, luego que esté codificada, la que sostiene la operación del secuenciador hasta tanto este termine, resuelva si va a saltar o no va a saltar y que lo concluya, obviamente. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. Bueno, finalmente entonces ya podemos pasar a lo más difícil, pero quédense tranquilos, está esquematizado, no está detallado, que es el modo, digamos, las instrucciones que requieren de modo indirecto, porque así se lo indica en la condición de direccionamiento. Miren, muy sencillo. Solamente desarrollamos el ciclo de la búsqueda de la dirección del operando. Solamente desarrollamos el ciclo de la indirección. ¿Lo alcanzan a ver? O sea, lo que estamos desarrollando en el cronograma, para que ustedes lo entiendan, es solamente cuando I, o sea, no I, no I y no O. Acá es I, acá es no O, y acá ¿quién es? No I, y acá ¿quién es? O. O sea, este es el ciclo de búsqueda de la instrucción, este es el ciclo de búsqueda del operando, en particular, lo que se está haciendo acá es la instrucción de almacenamiento, en modo indirecto, para este ejemplo, pero el tema también podría ser una suma en modo indirecto, en vez de almacenamiento, acá se puede desarrollar la operación de suma. Lo que más interesa es lo que está en el medio. Acá, miren, vamos a hacer una analogía. Acá, en este ciclo, en estos dos ciclos, en estas dos fases, perdón, en estas dos fases, ¿alguien vino alguna vez de corrientes en auto? Bueno, ahora ya hace meses que no se puede venir, pero viniendo en auto de corrientes a resistencia, ¿vieron cuando están en la parte más alta del puente y aceleran y van hacia resistencia? Uno puede apagar el motor del auto. No se los aconsejo. Pero uno podría literalmente apagar el motor del auto e ir con el envión. Acá pasa más o menos lo mismo. Entre la primera fase, que es búsqueda de la instrucción, y la próxima, que es búsqueda del operando para una suma, resta, or, and, o la instrucción almacenamiento, en el medio es necesario desarrollar la indirección. Resulta ser que la búsqueda de la instrucción va a decir cuál es la dirección del operando, pero la dirección del operando no es la efectiva, va a decir la dirección de la palabra que contiene la dirección del operando. Entonces tienes que desarrollar esto. ¿En qué consiste? En activar el famoso TMS. Acá está. Activa, apenas sale el registro SRM, salida registro de palabra de memoria. Miren, apenas sucede esto, no lo deja seguir de largo. Voy a anotar así, voy a decir, apenas se lee la dirección del operando, si apenas se leyó, se lo deriva. ¿A dónde se lo deriva? Al bus S, que es la indirección. ¿Me explico? O sea, activa TMS en estas dos fases. Esa es la tarea, la única que tiene. Apaga los motores
apaga los motores, I-O, se va con el envión bajando el chaco corriente, obviamente que hace NSICM, PACM, porque tiene que leer, pero lo que está por leer no es el operando, está por leer la palabra que tiene la dirección del operando. Por tal motivo, la lectura sigue hasta acá. Y digo hasta acá porque si lo que viene es un almacenamiento, acá ya viene una escritura. Si acá lo que viene es una suma, resta, OR, sigue la lectura. La lectura seguiría las 6 fases en total. Pero lo que sí estamos seguros es que hay que en esta bajada, en este envión de bajada con la fuerza del motor, en I-O, motor apagado, hacemos que la salida del registro palabra de memoria no vaya al registro I y no vaya, en lo que es el ciclo de instrucción, y no vaya a la ALU, en lo que es el ciclo operando, sino que vaya a través de ese puente TMS directamente al registro de selección de memoria a leer la dirección de la palabra que contiene, ya la leyó, va a buscar la palabra, la dirección efectiva. A ver, lo voy a tratar de mejorar un poquitito más a esto. Por ahí no va a quedar muy entendible. ¿Qué digo acá? Vamos a hacer un poquitito mejor. Quiero que esto les quede muy claro. Tenemos tiempo para repasar y rever todo lo que sea necesario, así que no se aflijan. Miren, acá buscó la instrucción. Acá, en esta zona, ¿qué hizo? En esta zona movió el contenido de M, lo movió al registro I. Pero el modo ahora detecta que hay una indirección. Entonces desarrolla esto. ¿En qué consiste? Que acá lo que hace es, mueve el contenido del campo D, a través de TMS, lo mueve a S. Eso es lo que hace acá. ¿Y qué hace en el resto? En el resto de las fases, o bien opera, sum, sus, etc., o bien almacena. Depende que venga una instrucción IVO o una instrucción de almacenamiento. Esas son las dos últimas fases. ¿Se entiende o no? Bueno. Entonces, así queda desarrollado el direccionamiento indirecto. Vamos a las ecuaciones lógicas. Para poder desarrollar, ya vamos a desarrollar las ecuaciones lógicas, tenemos que tomar cada una de las microórdenes que tiene que generar el secuenciador y tenemos que descifrar cuál es la ecuación, cuál es el circuito más óptimo para generar esa microorden, no solamente para una instrucción, para todas las instrucciones de máquina. Y este es el problema que presenta justamente los secuenciadores cableados, que es muy complejo, extremadamente complejo, desarrollar ecuaciones lógicas que optimicen la generación de las microórdenes para toda la familia de instrucciones de máquina. Por ese motivo es que este tipo de desarrollo de unidad de control o secuenciador cableado está pensado para una arquitectura RISC, para una arquitectura de set de instrucciones reducidas, donde hay un set de instrucciones muy chico, muy pequeño. Ahora, en una CISC, set de instrucciones complejas, ya este esquema no funciona de secuenciador cableado porque se torna dificilísimo definir las ecuaciones que generen cada microorden para toda la familia de instrucciones de máquina. Lo que yo les digo en este pequeño resumen es que se tienen que buscar todas las eventualidades en que deba ser activada y de ellas deducir una expresión lógica en relación con la información de entrada y estado del secuenciador. Ese conjunto de esas expresiones lógicas constituyen las ecuaciones lógicas del secuenciador. Acá dice del computador, pero es del secuenciador. En definitiva, para definir una ecuación lógica, tenemos que tener a la vista todos los cronogramas. Y cada ecuación lógica le va a decir al secuenciador cuándo tiene que generar una impulsional o una de nivel para cada una de las salidas en función a la instrucción en curso.
lo cual lo torna una tarea bastante compleja. Sí sabemos por los cronogramas, y no hay dudas con esto, que NS, ICM y PACM se dan ¿qué ciclo? Solamente en Phi0. Esta es la ecuación. Miren lo que les pongo, se debe activar siempre en Phi0, Phi2 y Phi4. Pero debido a que Abaqus trabaja con distribuidor de 2 fases, es suficiente con que sea en Phi0. Dependiendo que I esté en 0, que I esté en 1 y O en 0, o que I esté en 0 y O en 1. Esta es la ecuación más sencilla que tiene el secuenciador para estas 3 microórdenes pan comido. ¿Se entiende esto o no? Estamos navegando por aguas tormentosas, ¿eh? Vamos con la próxima. Vamos a definir la ecuación para la señal NI. Primero, ¿quién es NI? NI, ¿quién es? Mira, les voy a decir qué es NI. NI es entrada al registro de instrucción. Básicamente, NI, lo voy a dibujar acá rápidamente. A ver si anda mi pluma, acá. NI, bueno, se me acaba de enloquecer, pero por acá lo hago. NI es esto. Este es el registro y acá está la señal, este quién es, el bus M. Y esta es la señal de gobierno NI. Bueno, miren chicos, nosotros hemos reflexionado, yo sé que no tenemos memorizados los cronogramas todos, pero tratemos de hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuándo se tiene que dar NI? ¿En el ciclo de búsqueda de instrucción o en el ciclo de búsqueda operando? ¿Instrucción, profe? Bien, entonces, si vos tomás el producto lógico de la señal de gobierno I y la multiplicás lógicamente por Phi1, que es el momento en que tiene que suceder, acá tenés directamente el circuito. ¿Me explico o no? O sea, para generar NI, basta con multiplicar de manera lógica, que esta multiplicación equivalente a decir un AND, tienen que darse dos situaciones. Que esté en el ciclo de instrucción y que sea Phi1. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero ¿quién dice eso? Ustedes lo tienen que decir analizando los cronogramas. Vamos, les muestro, ¿puede ser? Primero, bueno, ahora les voy a poner qué es NI. ¿Qué decíamos que era NI? NI era igual a qué? A Phi1, dijimos. ¿Por quién? Por el ciclo de instrucción. Veamos, ¿dónde está NI? Acá está. Se da en Phi1, ¿estamos de acuerdo? ¿De quién? De I. O sea, en Phi1 por I. ¿Están de acuerdo o no? Ahora, Sí, profe. yo decía una cosa, yo decía, de todas las eventualidades hay que analizar todos los cronogramas para ver si esto se manifiesta así, porque si en algún cronograma no se da en ese momento, vamos a tener que cerrar un paréntesis hermoso y poner un más y poner en el otro cronograma donde, obviamente, ¿me explico o no? Si en 5 cronogramas se manifiesta acá, está bárbaro. Pero si en el sexto se manifiesta, a ver, les tiro un ejemplo, esto es mentira lo que voy a hacer, ¿eh? En Phi2 por O. Lo tengo que escribir y tengo que poner un OR. ¿Me explico? No, esto no existe. Yo estoy seguro que con esto para todos los cronogramas. Digo que no siempre se satisface con una sola ecuación, sino que hay que hacer la disyunción, o la intersección o la disyunción lógica para poder contemplar todos los casos. Esto es mentira, lo hice solamente a modo de ejemplo. Para todos los cronogramas sucede en I multiplicado lógicamente por Phi1, que acá aparece otra cosa, pero es 1. Voy a otro cronograma, a ver en qué se da acá. ¿Qué dijimos que era N? Vamos a seguir escribiéndolo.
Eni, ya de memoria lo tenemos que saber. Es igual a Φ1 por ¿quién? Por I. ¿Dónde está Eni? Eni, Φ1 por ¿quién? Por I. ¿Estamos de acuerdo o no? Se da también, se manifiesta. Vamos acá, que decíamos que era Eni. Φ1 por I. ¿Será verdad? Bueno, acá falta I. Me olvidé de poner I. I está así en 1. Y este es Φ1. Φ1 por I. ¿Se da o no? Se manifiesta. Por eso es muy importante, yo les decía cuando creamos los cronogramas, tratar de homogeneizarlos, que siempre Eni suceda en el mismo lugar. ¿Me explico? No, tratar en lo posible que cada señal se manifieste de manera esquemática y simultánea en los distintos cronogramas en el mismo lugar. ¿Y acá qué pasa con Eni? Y acá no tengo, porque este es un cuadro que solamente desarrolla la fase intermedia de la indirección, la fase vedette del famoso TMS. Solamente eso es lo que manifiesta, así que acá no puedo verlo. Pero se entiende que entonces, finalmente, llegamos a la conclusión que Eni sucede ahí. Y quiero adelantarles que incrementar P pasa exactamente lo mismo. Eni e incrementar P suceden en Φ1 por I. Para todos los cronogramas nosotros incrementamos en Φ1 del ciclo de instrucción. No voy a ir al cronograma, pero piénsenlo. Incrementar P es una señal impulsional que lo que hace es el contador de programa incrementarlo en 1. ¿Cuándo sucede? En realidad, no sucede en Φ1. ¿Cuándo sucede? ¿En Φ cuánto sucede? El distribuidor, si no estuviese I, incrementar P se manifiesta en ¿dónde? En Φ3. Pero como tenemos un distribuidor de fase Φ0, Φ1, para poder hablar de Φ3 es Φ1 por I. ¿Me explico o no? O sea, hablar de Φ1 por I es equivalente a hablar de que esto se manifieste en Φ3. Pero Φ3 no existe porque el distribuidor de fase dice que si I es igual a verdadero, implica que ¿qué? Que O sea, Φ1, Φ0 y Φ1. Φ1 es igual a Φ3. Equivale a esto. ¿Me explico o no? Entonces necesitas multiplicarlo por I para que entienda que este Φ1 no es el primer Φ1 que te aparece, sino que es el tercero. ¿Querés verlo? Lo muestro rápido. Lo vamos a ver enseguida. Incrementar P, acá está. Mirá. Φ1, ¿por quién? Por I. Pasa exactamente, se da en el mismo lugar que Eni. Y si se da en el mismo lugar, no te gastes, es poner la misma ecuación. Y así se No, da. habría que poner la ecuación de O, no tendría que multiplicarse por O en lugar de por I, o estoy confundido. No, es un AND. Se tienen que dar las dos cosas. Pues si vos decís que se da esto o esto, no. Se multiplicaría por la salida del flip-flop O. Exacto, por la salida del flip-flop y tenés que estar en ciclo. Ah, perdón, disculpame, sí, perdón, por la salida de O, porque está negado acá. Tenés razón, por la de O. Ahora lo vamos a ver en un ejemplito. Ok, estaba perdido ahí. Estaba No, muy ojeando. bien, estabas bien perdido. Estabas muy bien perdido. Lo mismo acá, ¿ves? Tenés razón. Y que está faltando tiene que estar en baja. O sea, es la salida negada, a ver, espera un poquitito. Sí, no, es I, perdón. No, es I. Es la salida O de I, está en verdadero. ¿Me explico o no? Porque esto es ciclo, este ciclo de búsqueda de instrucción. Es verdad. No, Ahí me I está encontré. en 1, I está en 1. Es Disculpe. I, claro, es I por Φ1. Lo mismo acá y lo mismo en todos los que estuvimos viendo. Sí, es como venía planteando. Bien, ya tenemos esta, ¿eh? Avanzamos bastante. Y ahora, estas. Y ahora estas, que son
señales de nivel que deben sostenerse a lo largo de todo φ0, de todo θ0 y θ1, y que tienen como objetivo poder desarrollar la operación de cálculo que se está pidiendo. Pero se tiene que desarrollar dentro del ciclo de operando. ¿Me explico o no? Entonces, decimos que sum es la salida del decodificador de instrucciones, ¿en qué momento? En el ciclo de operando. La resta, en todo caso, la entrada sus del ALU es equivalente a una ecuación lógica que es el producto lógico entre la salida sus del deco multiplicado por el ciclo operando. Y así las otras dos. ¿Me siguen o no? Sí, profe. A ver si podemos esquematizarlo, básicamente. A ver, así hago a mano alzada y después ustedes lo van a ver mucho mejor. Básicamente, este es el registro I. Uy, perdón. Este es el registro I. Este es I. Este es el código de operación. Decimos que acá hay un deco. ¿Sí? Entonces decimos que sale por acá, ¿qué operación? Ejemplo, un ejemplo. Este es sum, minúscula. Aclaro que este sum es este sum. ¿Multiplicado por quién? Por el flip-flop O. Exactamente, por el O en su Q. Y esto va a generar la señal, esto va a ir directamente, perdón, a la WAL, a la operación mayúscula sum. ¿Me explico o no? Cuando vos te encontrás con un código de operación Sí, sum, sostiene la salida del deco esta, que en conjunto solamente cuando O sea igual a verdadero, va a activar la suma. En definitiva, la suma se activa en todos los dos semiciclos de la búsqueda y realización del operando. En el famoso θ3 y θ4 de nivel, ahora es φ0 y φ1 de O, φ0 y φ1 de O, completito ahí se da la suma, porque acuérdense que la suma tiene que darse mientras va bajando el bus M, salida de registro M, mientras va haciendo N, es mientras que va haciendo la suma, y al final de todo eso recién lanza la salida del resultado del acumulador. Así que ahí acabamos de definir unas ecuaciones más, muy sencillas, porque las que van a venir son mucho más complejas, obviamente. Bueno. Vamos con la lectura, así suavemente nos vamos complicando la vida, ¿les parece? Yo digo, la lectura, a ver, tratemos de pensar en los cronogramas primero, traerlos a la mente. Pregunto, no vean la ecuación, hablemos de la lectura. ¿La lectura cuándo se da? Siempre se da en el ciclo de búsqueda de instrucción. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? O sea, vos no podés tener una instrucción leída si no haces la lectura. Es más, ¿cuántos ciclos le lleva la lectura? 2. Lee y regenera. Entonces, lo primero que tenemos que decir de la lectura es, lectura, sí o sí se da en el ciclo de instrucción. Se da ahí, sí o sí. ¿O cuándo también se da? ¿O bien cuándo? En el ciclo de operando. Menos, ¿para quién? Para el caso de al... Claro, porque en el caso de ALM, ¿qué pasa con ALM? Con ALM Ha es negado. así. Mira, vos tenés así para el ALM. Tenés, lee la instrucción que le lleva a los dos batidos y acá graba. Contenido del acumulador es almacenamiento en M. ¿Me explico? No, acá la lectura se convierte en no lec. Por eso yo te digo, se da en el ciclo de instrucción siempre. ¿O bien se da en el ciclo operando? No siempre. Se da menos para el caso de ALM. ¿Me seguís? O bien se puede dar también cuando no O y no I, que ¿quién es este?
Estos son los dos ciclos del indirecto. ¿Te ubicás o no? Vos tenés que leer la dirección de la palabra que tiene la dirección efectiva. Estamos hablando de esto. Estos dos son instrucción. Estos dos son ¿quién? Indirecto, con el famoso TMS. Y estos dos son operando o operación. Estamos hablando de estos dos. No o y no y. Se puede dar en la búsqueda de la instrucción, se puede dar la lectura en la búsqueda del operando, menos para el almacenamiento, acá ya es una grabación, o bien se puede dar la lectura en los dos semiciclos que están entre la búsqueda de la instrucción y entre la búsqueda del operando efectivo, que es el indirecto. ¿Les sirve este razonamiento que les digo o no? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, que no entienda, por favor, es el momento, ¿no? Bien, si se entendió, estoy contento, así que Y, podemos... profe, le hago una Sí, consulta sí. rápida. En el caso de que no se den, o sea, se dé cuando no, o sea, cuando está ocurriendo el salto. Pero salto, Cuando hoy y no pero estén salto, negados. discúlpame, en salto, vos no tenés búsqueda operando. En el salto, vos no tenés nada de esto. Vos tenés esto nomás en el salto. Buscás la instrucción y saltás. ¿Me explico? No, no tenés búsqueda operando. Esto es para la familia Ivo, acordate. Y esto es para el indirecto. Y esto es búsqueda e instrucción. Y acordate que el salto tiene búsqueda e instrucción y ahí mismo se resuelve el salto en esos dos batidos. Sí, es verdad. ¿Me seguís? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, acá sí, el harakiri, ¿no? A mí me parece fácil, por eso, pero sé que es complejo. Salida registro M es el caso más complejo. ¿Saben por qué? Porque salida registro palabra memoria se da para muchas situaciones. Yo les detallé acá, con muchísimo lujo de detalle, con muchísimo nivel de detalle, porque quiero que lo entiendan, porque es una señal de gobierno, es la única más complicada que tiene el secuenciador cableado de Abacus. Esta es la más embromadita. Primero, ¿qué es salida registro M? Salida registro M es salida del contenido del registro palabra de memoria al bus. Chicos, pensemos por qué motivo se puede dar salida registro palabra de memoria al bus. Miren, sin mirar nada, yo ya les voy diciendo lo siguiente. Salida registro palabra de memoria al bus puede darse o bien porque se leyó una instrucción y se lo quiere llevar ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos en el ciclo de instrucción y vos lo querés llevar al registro de instrucción. Que es justamente lo que está manifestando esta primera parte. Esta. Miren, en la búsqueda de instrucción, para tita 0, es decir, tita 0 por i, porque es una señal de nivel, acuérdense. ¿Sí? Es la salida del registro palabra de memoria que va al bus M. Salida registro M. Es entonces, les decía, es entonces una señal de nivel que se manifiesta en todo tita 0 que es de nivel del ciclo de instrucción. Acá se da salida registro M en la búsqueda de la instrucción. O bien en el ciclo de operando, porque estás haciendo una suma, una resta, un OR o un AND, pero acordate que no para el almacenamiento, excluido almacenamiento. Porque en el almacenamiento, bueno, en el ciclo operando no tenés que bajar nada al registro de palabra de memoria. No tenés que bajar nada al bus, es al revés, va del acumulador a la memoria. Entonces, AL no tiene que estar, por eso se pone no AL.
Vos en el ciclo operando tenés que hacer salida de registro M, estás leyendo el operando, menos para algo. O bien, cuando tenés una indirección, int está en el código de operación, en la condición de direccionamiento está en verdadero, pero solamente para tita 1, no para los dos semiciclos intermedios de la indirección. Para TMS, no. Solamente en modo indirecto en la fase en que estás buscando, ¿qué cosa estás buscando? La dirección de la palabra que contiene la dirección efectiva del operando. Ahí sí. Entonces salida de registro M, porque, a ver, cuando vos buscas la dirección efectiva ya pasás por TMS. Por eso es que salida de registro M se da en 3 momentos oportunos. O bien, cuando estamos en el ciclo de instrucción, específicamente en el batido de nivel tita 0. ¿Quieren verlo? Lo llevo rápido. Salida de registro M en un cronograma, lo vamos a ver enseguida. Salida de registro M, miren cuándo se da. ¿En todo quién? Se da en todo tita 0, pero ¿de quién? Por I. ¿Estamos de acuerdo o no? Tita 0 por I. ¿Sí? Por I. O bien, ¿qué más dijimos que se puede ser? O puede ser en O, acá en esta zona puede ser, pero para el caso, ¿cuál sería el caso? El caso de no almacenamiento. No almacenamiento. A ver, veamos. Bueno, básicamente es este caso también. Acá. No alm. O bien, ¿qué más decíamos que podía ser? En la indirección, que es acá, o bien en la indirección decíamos que era cuando int, acá este int es verdadero, este int, que es esta zona, acá, int, multiplicado por quién decíamos, por tita 1, y claro, porque este quién es, este es tita 1, ¿es verdad o no? De Con los no, registros ahí de no y quedó no, negado. exacto, no y no, de no y de no. ¿Se entiende o no? Y ahí llegamos entonces a la conclusión de que efectivamente salida de registro M efectivamente se produce donde les decía, en todo tita 0 de nivel cuando estamos buscando la instrucción o en la búsqueda del operando, pero solamente para sum, sus, or, and, no para almacenamiento. Para cualquiera menos para almacenamiento. Y sí, porque si vos estás buscando el operando, tenés que hacer salida de registro M. ¿Y dónde? En todo el momento de O tenés que bajarlo a M para que se produzca. Acordate que vos haces la suma. ¿La suma cómo se hace? Tiene que estar activa. Salida de registro M, tiene que estar activa ¿quién más? ENA y la suma. Sucediendo las 3 cosas. A ver si les puedo mostrar. Permiso, ¿no? Voy un poquito para atrás. Acá está. Salida registro M, miren. SRM, SRM. Se tiene que dar ¿cuándo? En O, ya te pongo acá O, de SRM, ¿y qué más? ¿Y qué cosa no? Y no ALM. Porque en almacenamiento, que acá lo estás viendo, SRM está en no SRM. No, ¿me explico o no? No SRM, no SRM. Porque sucede la grabación en vez de la lectura. Por eso es por no ALM. No es para esa instrucción, no se verifica. Efectivamente, así queda constituida la ecuación correcta
tal como lo acabo de plantear. Y bueno, lo último es para la indirección, solamente en tita 1, que es de nivel, para el caso de no I, no completa. Tita 1 completo se da. De no I y no O, porque no I, no O indica que TMS está activo. ¿Se entendió? Acá quiero dejar limpia la explicación por si alguien, yo veo que por ahí le hacen como un copy de pantalla y lo pegan y van armando su ayuda a memoria, ¿no? Estoy haciendo mal, perdón. ¿Quedó ahí limpio? Como para que se pueda... Acá tengo un error, ¿eh? Son señales de nivel. Y el registro M no puede ser impulsional. Se ve que se piró ahí el... Bueno, faltan las 4 ecuaciones que gobiernan los biestables I y O. Tengo una mala noticia, tengo una buena y una mala. La buena es que SI y RO son facilísimas, pero RI y SO son dificilísimas. Miren, SI es muy sencilla. SI dice que se da en Φ0 por O, y es verdad, porque es justo, Φ0 es justo cuando termina. Cuando termina el ciclo del operando, ya hay que setear el ciclo de instrucción, ¿me explico? En Φ0 de O es cuando está terminando el ciclo operando y ahí ya tienen que setear el ciclo de instrucción. Lo mismo acá. RO sucede en el mismo momento. Cuando vos haces el set de I, haces el reset de O. Esta es equivalente a este. A esta. ¿Me explico? No es la misma ecuación. Cuando vos seteas ciclo de instrucción, tenés que resetear el de operando. Y cuando estás en el de operando y lo seteas, tenés que setear el de instrucción. El problema se presenta cuando tenés que resetear I y setear O. Esta es la complejidad. Bueno, hay que analizarlo. No es fácil, pero yo les escribí una explicación que no está en Menadier y que les va a ayudar muchísimo. Miren lo que dice. Dice que I, el flip-flop I, tienen que ponerlo a 0, hacer el reset de I, al final del ciclo de aquellas instrucciones de la familia IVO y almacenamiento, que son muy similares. O sea, cuando se resetea ciclo de instrucción, cuando estás en Φ0 de I para estos tipos de operaciones que requieren 2 fases más. No debes hacerlo, no puede hacerse esto para quién. Para aquellas como salto, para aquellas como PAC, que salto condicional, incondicional, PAC, que solamente tienen 2 fases. ¿Se acuerdan? Para esas no van. Nunca pasan, nunca resetean el ciclo de instrucción porque no hay un ciclo operando. Son instrucciones que no tienen búsqueda operando. Por eso se aclara. Se resetea ahí cuando se termina el ciclo de instrucción. Y esto se da cuando, en Φ0 por I. Pero siempre que sean operaciones de 4 fases, que requieren resetearlo porque va a venir el ciclo operando. Si no, no. Esto no se da para PAC. ¿Para quién más? SAP y SAI. Y algunas otras que son de la familia ¿cómo se llaman? Instrucciones, la familia de instrucciones de canal, digamos, de entrada-salida. ENM puede ser también, no. Me equivoco. Eran instrucciones y IES. Para las IES también se da. No se da. No se da porque no tienen que ir a buscar un operando ni hacer un cálculo. Solamente tenés que resetear tenés que poner a 0 el ciclo de instrucción pensando que viene un ciclo operando. Por eso lo pones a 0. Y solo se da para estas. ¿Se entiende o no la ecuación?
resetear ciclo de instrucción en phi0 por i, que es cuando termina el ciclo de instrucción, siempre y cuando venga un ciclo operando, o sea, sean suma, sus, or, and o un almacenamiento. Y acá les aclaro, debe ser puesto a 0 al final del ciclo aquellas instrucciones que requieren ciclo operando. Es decir, para el ciclo de instrucción dentro del espacio phi0. Para suma, resta, and, or y al, el biestable i debe ser reseteado, ya que se encuentra en la fase, en el inicio de la fase de operando. Seguramente hay que hacer un SO. Apenas se hace RI, hay que pasar a hacer un SO. Y el SO se hace naturalmente, pero es muy complicado. El SO, a ver, entiéndanlo de esta manera. El SO es muy parecido, el seteo de O es muy parecido al reseteo de I, y son análogas. Cuando esta se da, seguramente va a desarrollarse esta. Nada más que el seteo de O tiene que contemplar muchas situaciones, que yo paso a explicarlas. Primero, no se da en el ciclo de indirección. Se aclara que se excluye el ciclo de indirección. Debe ser activado ya sea después de un ciclo de instrucción, cuando es un operando, acá phi0 por i, para cualquiera de estas instrucciones que requieren otra fase, o bien, por eso pongo no in, para estas, no en indirección. Ahora, en indirección también se da en phi0, pero de no i y no. ¿Me explico o no? Quizás la duda les quede acá. Int de phi0 por no i por no. Esto tiene que ponerse, setearse operando cuando terminan las dos fases del medio de indirección. Eso está diciendo. Ahí pasa a ponerse, estaba i y o estaban en 0. Ahí o tiene que ponerse en 1 porque es la búsqueda efectiva del operando. Es justo esto que se dice en un círculo, sucede justo cuando se termina el famoso TMS. Sobre el final de TMS, ¿qué tienen que poner? Pasar al ciclo operando, porque van a buscar la dirección efectiva del operando. ¿Está claro? Pero yo no los quiero dejar ir sin un ejemplo, porque si no vamos a quedar muy descolgados. Y les preparé un ejemplito. Bueno, acá está lo que me Nadir, yo les di las más importantes, las otras son muy fáciles. ¿Me explico o no? Les di la gran mayoría, ya les desarrollé. Quedan unas 4 o 5, que son ni 4, ni 5, 3, que no las desarrollé. Incrementar P, por ejemplo, no hice. Ah, sí hice incrementar P. Creo que están todas, ¿eh? A ver. NP me faltó. Son fáciles. Son fáciles las que faltaban. Bueno, yo les desarrollé acá en el famoso Logisim. Les desarrollé la lectura. ¿Qué decía la lectura? ¿Cómo se manifestaba la lectura? La lectura se daba o bien completamente en el ciclo de instrucción, o bien completamente en el ciclo de operando, siempre que no haya un ALM, porque si hay ALM, hay grabación ahí. ¿Me siguen? O bien en los dos semiciclos de TMS. ¿Se acuerdan? Porque tiene que buscar la palabra cuya dirección dice la dirección efectiva del operando. En esos tres momentos se da la lectura. Miren, diseñé con Logisim. Esta es la filmina, por supuesto, pero me gustaría mostrarles en Logisim. Si me permiten, voy a poner a compartir. Primero voy a buscar el archivo. Aguárdenme que lo encuentre. Un segundito, estoy buscando. Se llama distribuidor de fase. No, circuito LEC en la suma. Bueno, acá lo tengo. Lo comparto, chicos, ¿eh? Un segundo. Compartir Logisim nuevo. Acá está. Pregunto, ¿lo están viendo bien sin ningún tipo de problemas? Sí, se la ve bien, profe. Bárbaro. Lo primero que les voy a decir, cómo desarrollé este circuito. Es lo que le quiero comentar. Voy a checar un poquitito. Está medio grande. ¿Ahí se ve bien o no? O ya es muy... No, ahí se lo puede apreciar mejor. Bien. Entonces, quiero comentarles algo. ¿Cómo lo desarrollé? Lo desarrollé con una
función que tiene Logisim que es fabulosa, que se llama, ya les digo, acá les quiero mostrar. ¿Se alcanza a ver el menú mientras lo despliego? Sí. Bueno, hay una que se llama, bueno, esta no me había dado cuenta, necesitaba esta justamente. Esta necesitaba yo, Move Up. Necesitaba y no lo había encontrado. Acá es para subir o bajar un circuito. Y vos podés armar, yo qué es lo primero que desarrollé, este distribuidor de fase. ¿Lo ven? Este distribuidor de 2 fases lo desarrollé como un módulo que tiene como entrada el clock y el biestable de ¿qué? Marcha de tensión. ¿Me explico, no? Si yo activo el clock y marcha de tensión, esto me empieza a generar nivel 0, impulsional 0 y nivel 1, impulsional 1. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe. Pero ¿cómo es esto acá adentro? Esto está desarrollado acá en DIS por 2 fases. Es un módulo que lo desarrollé acá. ¿Lo ven? Ven que tengo los seteos iniciales y los finales, y cuando yo esto lo convierto en un circuito, en un módulo, ya me genera esta vista del mismo. Tiene 3 entradas que si yo me paro me dice qué es cada una, y 4 salidas. ¿Me explico? Este circuito se lo puede ver como un subcircuito, se llama. Subcircuito. Y te va a poner tantas entradas y salidas como vos hayas definido con los pines de entrada y de salida que tenés acá. ¿Sí? Yo pongo 5 pines de entrada, el subcircuito me muestra una caja con 5 entradas y etiquetadas tal como yo las hice. Yo me paro acá y me va a decir, mira cómo me lo muestra allá abajo, a quién pertenece el subcircuito. Si toco acá, miren cuál me muestra. ¿Lo alcanzan a ver o no? Se ve el clock abajo. Buenísimo. Y las salidas también, si yo toco, me muestra el subcircuito a cuál corresponde. Esta es una manera estructurada de armar circuitos complejos. Repito, yo que hice distribuidor de fase completo funcionando. Tengo un problema. El distribuidor de fase tiene que arrancar con el primer biestable en 1. Saben que uno de los dos tiene que estar en 1, si no, no anda esto. Mi salida fue poner un set inicial que viene con un cable y ataca acá en el RS que lo inicializa en 1. ¿Me explico? Esto solamente a modo de inicialización. Entonces me voy a la lectura y este es mi circuito, no mi subcircuito. Este es mi subcircuito y este es mi circuito completo. A ver, no es secreto ya decir que la lectura es esta, la salida, en función de I, OR, o por no ALM. Pero no ALM, ni la pongo. ¿Para qué la voy a poner a no ALM? No la tomo y listo, ¿me explico o no? Si yo armase el circuito completo, tendría que meter no ALM, pero estoy haciendo un ejemplo para la suma. ¿Me siguen? Al hacer el ejemplo para la suma, no tengo necesidad de desarrollar el no ALM. Cuando vean el abaco completo que desarrollé después en próximas clases, ahí sí van a ver que sí pude poner. Pero acá estoy viendo un decodificador para solamente la suma como ejemplo. ¿Me explico? El código de la suma para mi deco es 111. Entonces, procedo ya directamente a inicializar, por eso les puse acá las condiciones. Condición número 1, ingresar el... Bueno, primero ponerlo a simular. Ni hablar de eso, ¿no? Pongo a simular. Condición número 1, de inicialización, ingreso código de operación 111. Acá elijo manito y toco acá y toco acá. Se me activa la operación zoom. Pero vieron que está todo en rojo el resto. Todavía no termina de desarrollarse la lógica. Lo segundo es hacer un set inicial para el distribuidor de fase. Necesito este set hacer 1, 0. Ahí me inicializó, me voy al distribuidor, y me tendría que haber inicializado en 1 acá. No me lo va a mostrar ahora, pero yo sé que lo hizo porque ya lo activé. ¿Y qué me estaría faltando ahora? Activar marcha de tensión en 1 y arrancar el clock en simular, activar reloj. ¿Ven? Ahí empieza a trabajar el distribuidor de fase correctamente. Pero ¿qué pasa? Ni O ni I están con ningún valor. Si estamos en el ciclo de instrucción, bueno,
A ver qué pasó acá. Ah, perdón, no activé el deco. El decodificador se activa acá, no, me pasé de largo. Hay que activar este switch de entrada. Y ahora sí. Y ahora sí dije, me parece que más bien es, y ahora no. No activé el I y el O. ¿Qué me pasó acá? No me permite cambiar los valores, no sé por qué. Estaba andando bien. Quizá me está faltando. Ah, sí. Disculpen, voy a agregar un pin de entrada, me faltó, ¿me explico? Me faltó un pin de entrada para el O y me faltó uno para el I. No sé, porque se ve que no grabé la... ¿Vieron que ahí se puso en 0? Se me borró, se ve el circuito, donde yo tenía los dos pines. Esto suele pasar a veces, sobre todo cuando uno no llega a tiempo para dar la clase y bueno. A ver, ahí sí puedo. Ahí pude. Si yo activo acá, perdón, voy con mano, pongo en 1. No, tampoco me funciona. Ahí está. Pongo en 1 y ahí funciona la lectura en ciclo de operando de no al. O bien me funciona en no i y no o. Miren, no i y no o también me funciona la lectura. O bien solamente me funciona, perdón, para i. ¿Ven? Y funciona perfecto. ¿Se entiende? No, me faltó este pin, no sé por qué motivo me había olvidado. ¿Se comprende? Ahí estoy simulando la ecuación, esta es la ecuación lógica de LEC, que genera la señal LEC para todos los cronogramas de Abacus. Bueno, esto lo voy a subir también al campus para todos los que quieran experimentar y probar. Está funcionando muy bien. Tiene sus bemoles, porque fíjense que el decodificador hay que activarlo acá para que funcione. También tengo que hacer este set inicial para inicializar el flip-flop, porque la verdad les digo, no encontré manera, pero puede ser desconocimiento mío, no encontré manera de decirle que arranque un flip-flop con un valor determinado, por ejemplo con 1. Esto no logré hacerlo, porque no veo en los atributos del bistable SR que diga con qué valor inicializar, no lo dice. Entonces la única salida fue hacer un seteo inicial, pero básicamente acá pueden estar viendo el funcionamiento y funciona específicamente para todas las condiciones que habíamos planteado. Y siempre acá abajo está la materia prima, el distribuidor de fases es la materia prima que alimenta y que hace que por la salida del secuenciador gobierne la ruta de datos. Sin esto, acuérdense, no están los huevos, la harina, el agua, y la maquinaria funciona, pero no saca nada a la salida. La señal de muestra en cada fase la va dando el distribuidor. Se puede incorporar acá un visor de señales, que sería muy bueno, pero bueno, es más complicado hacerlo y vamos a suponer, está saliendo una de nivel, en este caso IO. ¿Correcto? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, ya nos estaríamos viendo en la clase que viene para ir con más ejemplos que les tengo preparado para mostrarles y finalmente la presentación de Abacus completo, perdón, del secuenciador completo Abacus para todas las ecuaciones que estuvimos viendo para NS, LEC, ESC, SRM, TMS, con el DECO completo, un lío. No logré, la verdad que cuando la hice, no la preparamos con subcircuitos, entonces no está estructurado, no está estructurado. Le falta estructurar más, utilizar la función de estructuramiento, estructuración, y bueno, lo haré con más tiempo en algún momento y seguramente va a quedar más estructurado todo. Hoy por hoy es un circuito muy grande. ¿Estamos? ¿Lo vemos la clase que viene? Buenísimo, profe. Bueno, Ya muchísimas gracias.